Bueno, antes les hablé del libro de los por qué. ¿Por qué hablo de eso? Ahora lo voy a explicar. Lo explica el libro. Durante mucho tiempo y en diferentes idiomas y ediciones, yo les comentaba, y lo recordábamos todos, han salido a la venta libros de divulgación científica cuyo objetivo era el de explicar por qué suceden las cosas que suceden. Se lo llamó el libro de los por qué. Todavía existen ediciones de diferentes índoles y países, estos libros de los por qué. Y formaba parte de las bibliotecas de muchas casas de clase media y la sigue formando, como junto al Lo sé todo, junto al Tesoro de la Juventud, la Enciclopedia Disney, Mecánica Popular, ese tipo de divulgación, ¿verdad? Bueno, ahora, el Centro de Investigaciones Colaterales de la Musa Equivocada realizó un profundo estudio de estos libros y descubrió que todos los porqués, las razones por las cuales las cosas suceden para estos libros famosos, pueden resumirse en 4 respuestas posibles básicas, estructurales, dependiendo el punto de vista desde dónde se lo haga, de dónde se haga esa respuesta. Para los estudiosos de este organismo del Centro de Investigaciones Colaterales, toda pregunta obtiene una respuesta primaria satisfactoria a partir de 4 razones diferentes, que llama la razón científica, la razón religiosa, la razón política y la razón sociológica. Esas son las 4 razones de las respuestas. Claro, y propone un ejemplo esquemático, que es el siguiente. A la pregunta ¿por qué? Y ahí lo que usted quiera, X cosa, ¿por qué X cosa? Puede responderse con estas 4 razones, que son así. A ver, hágame una pregunta cualquiera, ¿por qué X cosa? ¿Por qué las montañas son tan altas? Bueno, entonces está la razón religiosa, que dice, porque Dios así lo quiere. Correcto. Esto es una estructura. Entonces, si usted la responde con esta razón, la respuesta está correctamente respondida. La pregunta está correctamente respondida. La razón religiosa es porque Dios así lo quiere, son las montañas tan altas. A la misma pregunta. Razón política. Y la razón política es esta. Porque así le conviene al establishment, que es el que gobierna la política. O los resultados, de los efectos de toda política. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que la pregunta que hizo Jorge, ¿por qué las montañas son tan altas? Hay una razón política que esto pueda ser así. Porque la explicación es política. Y al usted decir tan altas respecto de qué. Claro. Políticamente a alguien le conviene que eso sea tan alto. Y seguramente que si a alguien le conviene, ese es un grupo dominante. Entonces la razón política para toda respuesta. Ya está resuelto. La misma pregunta que dijo Jorge al azar. ¿Por qué las montañas son tan altas? La tercera respuesta posible. Razón sociológica. ¿Cuál es la respuesta de razón sociológica? Porque así funciona la mitopoiesis, que es el proceso de acción colectiva de mitos. ¿Cómo se saben las cosas? Porque, como suele decir Pablo, una sucesión de malos entendidos. Eso es la mitopoiesis un poco. Uh-huh. Se va formando y bueno, entonces un día alguien dijo que las montañas son altas y uno las ve altas. Porque las ve desde un lugar. Desde un determinado lugar y queda que son altas. Y efectivamente, desde una determinada perspectiva, por ejemplo, comparada con la estatura de un ser humano, son altas. Pero no se dice que comparada con la estatura de un ser humano son altas, sino que son altas. Bueno, y después está la cuarta razón, que es la razón científica, que es simplemente porque así lo demuestra la ciencia. Claro. Bueno, entonces la ciencia... científicamente demostrado. Claro. Es una frase hecha que hemos escuchado cientos de veces ante cualquier discusión. Exactamente. ¿Y qué quiere decir que así lo demuestra la ciencia? Que así lo demuestra o que así podría demostrarlo. Es decir, la ciencia podría demostrar que las montañas son tan altas como dice Jorge. Incluso observábamos hace un rato cuando conversábamos sobre este tema que en una discusión, digamos así, de bar, el primero que dice esta frase es el que gana la discusión. El primero que dice ¿cuál frase? Que esto es así, lo que fuera, porque está científicamente demostrado. Ahí está, cerró todo. Hay una preeminencia en el discurso general de la razón científica. El que lo dice primero. Claro. Aún aunque se aplique en razones no científicas. Porque ¿quién se atreve a decir no a una razón científica? Hay que estar tener una
posibilidad científica, ser un científico también. ¿Dónde lo leíste vos? Y bueno, Claro. No, pero es así, está es así, científicamente. está científicamente comprobado. Dios Claro. existe, está científicamente comprobado. Claro. Ya Tengo está. dos razones. La comprobación de Dios de la razón científica y la No, ciencia ahora, de- bueno, esa es podría desde el discurso torcerse la explicación para poder responderla. Pero vamos a ver qué dice el Centro de Investigaciones sí. Colaterales Sí. respecto de esto, porque las cataloga también a estas 4 razones. Porque dice lo siguiente: tras establecer estos 4 modos de respuesta, hace el ejercicio que nosotros lo hicimos primeramente, que es decir, cualquier pregunta. Es decir, tómese cualquier pregunta que empiece con por qué, de sucesos que todos conocemos y aceptamos que son así, como por ejemplo dijo Jorge que por qué las montañas son tan altas, y veamos que lo podemos responder desde estas cuatro. Bueno, quiero leer algunas de las preguntas que propone. Sí. Por ejemplo, ¿por qué los italianos comen fideos? Inténtelo respondérselo bajo cualquiera de estas 4 premisas Sí. y la respuesta va a ser satisfactoria. Porque Dios así lo quiere, Sí, porque así le conviene al establishment, porque funciona la mitopoiesis, es sí. decir, el proceso de acción colectiva de mitos, o sucesión De malos entendidos. malos entendidos, o porque así lo demuestra la ciencia. Claro. Ahí te pueden Veo que decir, cualquiera de esas respuestas puede Encaja, sostenerse. cuadra. Claro. Probamos con otra. dile, a ver. ven. ¿Por qué el Papa no tiene hijos? Las mismas 4 respuestas. Más que nunca porque Dios así lo quiere. ¿Por qué el mundo fue y será una porquería? Ahí también funciona la mitopoiesis. Desde un lado, La mitopoiesis, la religiosa. La sociológica y porque así le conviene al establishment. Fíjese si no. Bueno, pero creo que es de las que más redonda entre las Sí, 4, sí, ¿no? sí, Porque sí, sí. que le conviene al establishment Sí. es fuertísimo. Lo de la mitopoiesis fue una porquería, siempre no hubo algún momento, pero sin embargo Ajá. lo que está instalado Es eso. es porque siempre fue una porquería. Otra. A ver, ¿Por qué es preferible reír que llorar? Otra famosa frase de una canción. Ujú. Bueno, Y veo que también responde a las 4. Es respondible con cualquiera de las es exactamente. respondible satisfactoriamente, Sí. ¿no? Una más. ¿Por qué en la televisión no está más Buenas tardes, mucho gusto? Porque murió tía Valentina. Porque Dios lo quiso entonces. No, Claro. No, hace la una razón- pequeña confusión. la- Valentina era de otro programa. Era otro programa. Esto, claro. Se le mezclaron los cables. Dona Petrona C. de Gandulfo estaba. Esa respuesta que usted puede dar más específica responde a la primera. ¿Y por qué no está más? Y bueno, porque Dios así lo quiso o porque... bueno, correcto. Porque al establishment le conviene. Bueno, Claro. ahora veamos. Las 4 razones, sin embargo, la religiosa, política, la sociológica y la científica, no funcionan del mismo modo. Y ahora vamos a ver más en detalle con esta situación. Si bien todas se sustentan en diferentes pilares discursivos, estos discursos no operan de manera similar. Claramente lo hemos ya entrevisto al respondernos estas preguntas. Por ejemplo, la razón científica se sustenta en el saber científico, en el discurso científico, un saber que debe ser demostrado dentro de los parámetros de ese mismo discurso. Usted tiene que demostrar científicamente dentro del discurso de la ciencia. Si usted lo quiere demostrar desde el punto de vista, desde la razón religiosa, va a chocar. Es decir, que ese discurso se sostiene únicamente dentro de ese discurso. La razón científica dentro de la científica. Después, la razón religiosa se sustenta en ¿qué? En la verdad. Pero, ¿de qué verdad? Se trata de la verdad única. Para la razón religiosa no hay una verdad propia, una verdad ajena o una verdad relativa. Es la verdad. La verdad trascendental, que no necesita de ser demostrada sino por la fe. Y cuya eficiencia es sólo reconocible dentro de ese mismo discurso religioso. Es decir, se puede aceptar esa razón dentro de compartir el discurso De religioso. hecho, está Igual que el científico, desde otro lado. la infalibilidad Sí. papal, que él da la respuesta y ante una duda religiosa, lo que él diga es así, y no hay duda. No se Exactamente. pone en duda nunca. Ahora vayamos a otra. La razón sociológica se sustenta en pilares más endebles que el saber o que la verdad. El motivo de ello es que tuvo que inventarse sus propios pilares,
que son el resultado de su propio discurso. La sociología vino mucho tiempo después y, digamos, es un invento discursivo, es un invento, ¿cómo le podríamos llamar? Mucho más maleable. Y maleable, De ¿no? verdad va cambiando con el tiempo, ¿no? Con las circunstancias que componen justamente la sociedad. Claro, pero quiero decir, no estaba desde un principio en los primeros intereses del hombre, como la religión y la verdad, Claro. o la ciencia luego, ¿no? Digamos que, entre comillas, esto es un invento, la sociología. Ujú. No en el sentido peyorativo, quiero decir, es una construcción. Una construcción Una social, Es una ¿no? construcción. No es Una la construcción de un búsqueda. discurso, una construcción de un... Digamos, tomémonos la licencia de decirle un poco más moderna. Claro, sí, Ujú. sin duda. Después tenemos la cuarta razón, que es la razón política. ¿En qué se sustenta la razón política? Se sustenta en la ideología. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta razón que reza, la razón política, porque así le conviene al establishment, que es el porqué de, si uno quiere explicarse por qué cada cosa sucede desde la política, funciona diferente porque funciona de manera oculta. Porque así le conviene al establishment no es explícito. ¿Estamos de acuerdo? No se dice. Está no se velada habla de- en el discurso que ha ganado, que Siempre es es el, una sospecha. claro, pero que es una razón que funciona en la oscuridad. Está velada en el discurso neoliberal, que es el discurso triunfador del siglo XX, y está a la vista, o se trata de exponer o de velar en el discurso progresista. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero efectivamente, ¿cómo funciona la razón política? ¿Por qué las cosas son como son? Porque a alguien le conviene políticamente. ¿Y dónde está ese grupo de conveniencia políticamente? Siempre está en el mismo lugar. Total. Bueno. Y a la vez, digamos que ambos discursos dentro del político, el neoliberal o el progresista, funciona con apoyos diferentes. Porque el discurso neoliberal se sustenta en la razón sociológica, pero tomada de manera tramposa. Fíjese. Esto es, pensemos desde un discurso neoliberal. Las cosas suceden porque así funciona la mitopoiesis, que es la razón sociológica, pero admitiendo los mitos como verdades. Por ejemplo, el ejemplo sería este. El capitalismo brinda igualdad de oportunidades. Esto es un claro ejemplo de cómo funciona la mitopoiesis. Es una construcción falsa, pero que tiene estatuto de verdad en sí. El derrame, ¿no? El También la derrame, teoría claro, del derrame. correcto. ¿Qué hace el discurso neoliberal con esto? Es un mito, es la razón sociológica, pero lo toma falsamente, lo toma como si existiera de verdad. ¿Por qué? Porque detrás de eso está la razón política, que es porque así le conviene. Parte de una verdad relativa O de una falsedad. o de una falsedad. Puede ser las dos cosas. ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, esto que es una producción de la mitopoiesis se lo admite verdadero, entonces, por ejemplo, del capitalismo como igualdad de oportunidades, y a partir de allí se arma su discurso. Mientras que el otro discurso, o los otros contrarios al neoliberal, aquel que lo confronta, en él se sustentan, ¿en qué se sustenta? En la denuncia de esta falacia. Todo el tiempo lo que hace el discurso más progresista es tratar de deconstruir esa construcción claro, férrea claro. de verdad revelada que trae como este tipo de cosas, como Sí, que sí. el capitalismo brinda igualdad de oportunidades. La mayor parte de su tiempo trata de desarmar, de desmontar ese edificio ideológico para mostrar su falsedad. Sí. Después, ¿qué pone en su lugar o con qué lo reemplaza? Es otro cantar, ya vendrán otro tipo de Y acá discursos. también ahí. lo que se hace es que se monta un discurso para develar otro y no deja paso a tener uno propio de cero, digamos, ¿no? Que el hecho de tener que oponerse a algo que está hecho para contradecirlo no da lugar para que uno pueda armar una línea de discusión que no contemple al otro. Acá el que tiró la primera piedra, el que dijo el saber científico, como Claro. diciendo, esto es así, De todas maneras, es un primer paso. totalmente, pero digo que cómo es que uno tiene que complementarse con respecto al otro, ¿no? Exactamente. Porque normalmente es el que responde, es aquel que es
atacado desde un lugar de poder. Claro, y tiene que tomar lo que se Independientemente desde el punto de vista en que uno esté posicionado ideológicamente. Pero, digamos, nadie puede discutir que el lugar del poder está en el discurso neoliberal y en el establishment. Esto no así, entra en sí. discusión. Bueno, No es por último, micopoiesis. y para terminar con la idea de los libros de los por qué, el Centro de Investigaciones Colaterales sostiene que casi todas las preguntas se responden con una quinta razón, y que no es exactamente ni la científica, ni la sociológica, ni la política, ni la religiosa, ¿no? Y que es una razón múltiple, la llamada razón múltiple, y que se define por una articulación ¿de qué? De razones políticas, sociológicas y científicas, de 3 de las 4. Excluye a la razón religiosa, pero incluye los efectos de la razón religiosa entre las razones sociológicas y políticas. Claro, Entonces no hay una respuesta para el Centro de Investigaciones Colaterales, cada uno podrá tener su idea, que pueda responderse totalmente desde un único lugar. No hay una razón solamente política o solamente sociológica o solamente religiosa, etcétera, ¿no? Sino que responde a una razón múltiple, que es, a pesar de que esto sea una verdad que aparentemente es sencilla, que podría ser de perogrullo, pero que sin embargo no funciona. No funciona porque en general cuando escuchamos los debates y los discursos y las explicaciones, no funciona esto. No. Siempre funciona una respuesta única, unívoca y atendiendo a un solo parámetro. Y se ve siempre desde el mismo lado. Siempre, Sí, digamos, digo siempre por decir siempre. Sí, bueno, en la mayoría de las veces veces, genera ¿no? eso. Ahora digo, este tipo de construcción sobre las preguntas y todo tiene que ver con preguntas así socialmente discutidas, porque por ejemplo que yo, ¿por qué la tía cocina con mucha sal? No se pone en discusión. No, este tipo de respuestas sí están referidas a preguntas que todos aceptamos, cuya proposición hay un mínimo quantum de verdad. O sea, digamos, que sobrepasa aceptamos. lo personal. Claro, pero a lo mejor si en la familia tenemos una tía que cocina con mucha Yo quiero sal, discutir algo en casa y quería saber si podía llevar alguno de estos argumentos. si También, todos están contestes de que esa tía cocina con mucha sal, podría entrar a responderse por esas 4 sería igual un razones. pequeño mundillo. Pero ¿no? es un pequeño mundo que no siempre en lo pequeño puede trasladarse exactamente lo grande, ¿no? Para llevar argumentos, ¿no? Pero mejor los guardo. Pensando un poco en los libros de los por qué, que si no me equivoco han tenido su auge en las décadas de los 40, 50 en adelante, del siglo XX aproximadamente. Y siguió. Sí, El derrame siguió. Tal vez si utilizaban un poco las razones pseudocientíficas o científicas para de vez en cuando en alguna pregunta intercalar alguna otra razón política o religiosa y qué sé yo, y que quede como todo dentro de lo científico. Digo, sobre todo en aquel momento que lo científico estaba súper valorado. Claro. Digamos que es el troyano mediático que hablamos alguna vez Exacto, acá, ¿no? porque uno al preguntar por qué tal cosa, en esa tal cosa hay una afirmación que puede si ser... cada 50 preguntas, 49 respuestas eran científicas y la que se colaba desde otro lugar quedaba como también una cuestión científica. Y de hecho en un momento que, insisto, lo científico era indiscutible. Claro. En general las enciclopedias lo que generan es esa sensación de saber sabio, como se dice, de ese punto donde... Bueno, que fue el discurso que gobernó el siglo XX. Claro, una enciclopedia donde, qué sé yo, desde todo el siglo, del principio del siglo, donde hablar de Mitre para la enciclopedia Espasa-Calpe de 1918 era hablar de un gran estadista argentino, por ejemplo, y de hablar de Juan Manuel de Rosas era hablar de un tirano argentino, pero, y ya en España en el año 1918. ¿no? Justamente, uno podría entrar en esa, por ejemplo, en la pregunta, eso que dice Pablo, de colar alguna claro, por ejemplo, uno podría decir en esa línea, ¿por qué Sarmiento fue el mejor presidente argentino? Como dando por sentado que fue, una cosa que fue aceptada, y bueno, un momentito, no fue aceptado. Por eso digo que estas preguntas funcionan para hablar sobre lo instituido. Para lo que hay un grado de certeza bastante importante en el consenso, ¿no? Correcto. Bueno. Nos ha hecho el pipí. Bueno,